que tiene que ver con la natividad, el nacimiento del Salvador. Y por supuesto que lo que vamos a buscar es poder atender estos temas. Déjeme comenzar entonces con esta historia. Se cuenta de una familia de alta alcurnia que invitó a sus familiares y amigos al bautizo de su pequeño hijo recién nacido. Y se dice que llegaban entonces las familias a la mansión y entonces acomodaban cada uno en su lugar, dejando sus abrigos en una habitación que era una recámara sobre una cama. Y entonces dedicaron ese tiempo para poder conocerse o ponerse al tanto de los asuntos que tenían. Y allí en medio del disfrute de pronto se anunció que ya era el momento del bautizo. Obviamente fueron a buscar al bebé y el bebé no apareció. El bebé de pronto se volvió en el tema en donde la nana subió a buscarlo y todos enloquecieron hasta que alguien en un momento dado dijo: yo lo vi en una cama. Y efectivamente estaba en la cama donde pusieron los abrigos encima de él. Esto nos da una tremenda lección irónica. El objeto de celebración a veces queda debajo, sepultado, de la vanidad y de la fiesta. Y es que desafortunadamente cuando entramos a este tiempo de Navidad, desafortunadamente en muchas ocasiones lo que sucede es que nos olvidamos del objeto de la celebración, que es el nacimiento del Salvador. Ahora, cuando hay tantas discusiones si se debe o no se debe celebrar la Navidad, la verdad es que se nos olvida el mensaje de la Navidad. Yo traigo entonces a su consideración lo que dice el profeta Isaías 600 años antes de Cristo, en capítulo 9, versículo 6 de su libro, que dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Por qué Cristo es importante? ¿Por qué es tan especial hablar de Cristo? Parece que hay muchos temas muy importantes, muy elementales, como para dedicarle un tiempo a hablar de Cristo. La realidad es que la palabra de Dios nos demuestra que desde antes de su nacimiento se marcaba por medio de las profecías el carácter único y especial de este ser que nacería en ese sencillo lugar de Belén, en ese pesebre en donde se alimentaban a los animales. Y entonces cuando nosotros miramos la profecía, estamos entonces descubriendo la importancia del personaje. Por eso Isaías 9:6 es importante, porque presenta 4 retratos de Cristo. Esta serie se llama 4 retratos de Cristo. Ahora, viendo un poco el contexto social y político del momento, lo que estamos viendo es la decadencia del pueblo de Judá. Está viniendo a menos, está deviniendo en todas formas sociales, espirituales, y está mostrando el fracaso absoluto del antiguo pacto, el pacto mosaico, que no tiene la capacidad, que no es un sistema insuficiente para lograr transformar la nación, para lograr transformar a la gente. Y entonces lo que nos presenta la palabra de Dios es que esa presentación del antiguo pacto termina siempre en tragedia. No había otra historia, no había otro destino, no había otro final. Sin embargo, en contraste, el nuevo pacto, cuando abrimos las páginas del Nuevo Testamento, siempre se señala como un pacto victorioso, como un pacto en donde gana el Salvador Jesucristo. Isaías, entonces, 600 años antes de Cristo, está presentando al futuro rey Mesías que lograría los cambios sociales y políticos que necesitaba la nación. Así que los 4 retratos de Cristo son Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Ahora, aquí tenemos que decir que los teólogos consideran a Isaías como el 5º evangelio. ¿Por qué? Porque describe tan vívidamente al Mesías, a pesar de no verlo, como si estuviera allí
y entonces lo presenta junto con su reino de una manera tan natural. La pregunta que vamos a tratar de contestar en todos estos 4 temas es: ¿qué podemos hallar en el Cristo prometido? Déjeme comenzar primero con un poco de contexto histórico. Espero no aburrirlo, pero necesitamos entender qué es lo que está pasando socialmente, políticamente, en el tiempo cuando se da este anuncio de Isaías 9:6. Y déjame comenzar por el profeta, Isaías. Isaías, su nombre es Yeshayahu, que significa simplemente Jehová salva. Ahora, si usted es curioso, se dará cuenta que tiene mucho que ver con el nombre de Jesús. Yehoshua, Jehová salva. Así que desde el inicio, el profeta, incluso con su nombre y su presentación, empieza a marcar el camino que va a revelarse por medio del Mesías con respecto a la salvación del pueblo de sus pecados. Esa es la intención de esta presentación. En segundo lugar está Asiria, uno de los primeros imperios que va a ser gobernante de varias entidades. Es un imperio poderoso, destructivo, en donde, por cierto, con su capital en Nínive, a donde fue enviado Jonás para tener misericordia de ellos adoraban, sin embargo, a Ishtar, la diosa de la guerra. Así que con esto empezamos a ver hacia dónde va la historia. Es un país bélico, es una nación que temen todos y por supuesto que es una amenaza para Israel y para Judá. Y efectivamente, en el año 722 a.C., Israel, el pueblo del norte, fue entonces aplastado por Asiria. Tenían razón en temerlo. Ahora, la historia, cuando empiezan a mencionarnos el anuncio del nacimiento del Salvador, comienza de esta forma. En Segundo de Reyes, capítulo 15, versículo 37 dice: en esos días, el Señor comenzó a enviar contra Judá al rey Resín de Aram y al rey Peca de Israel. Mire, para comenzar, cuando nosotros vemos el reinado de David, de Salomón, de Roboam y todos ellos, podemos decir que hay una paz concretada que no necesariamente implica conflictos internacionales. Pero cuando acá llega al trono, empieza a haber un movimiento social. El movimiento tiene que ver con 2 poderes, uno en el norte, que son sus propios hermanos, los israelitas, que se unen con un tal Aram Naharayim, el rey Resín de Aram, y estos planean entonces ir contra Judá. Ahora, desafortunadamente, aquí como decimos en México, el remedio salió peor que el mal. El rey Acaz toma una pésima determinación. Dice en Segundo de Reyes 16, el rey Acaz envió a mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, con este mensaje: yo soy tu siervo y tu vasallo. Sube a rescatarme de los ejércitos de Aram e Israel que me atacan. Después, Acaz tomó la plata y el oro del templo del Señor y del tesoro del palacio y envió todo como pago al rey de Asiria. Mire, él está pensando en cómo salir del problema y dice: bueno, me uniré a alguien más poderoso, a ese imperio que empieza a brillar y que empieza a tener poder en toda esta área. Ahora, aquí hay una anotación. Recordemos que Dios había prohibido las alianzas con los pueblos paganos. Y esto se olvidó acá. Se había escrito en Éxodo 34:15: no hagas ningún tipo de tratado con los pueblos que viven en la tierra, porque ellos se entregan a pasiones sexuales en pos de sus dioses y les ofrecen sacrificios. Te invitarán a participar con ellos en comer lo que ofrecen en sacrificio y tú irás con ellos. Sin embargo, pues esto no le importó a Acaz. Ahora, analicemos a Acaz. Acaz, el rey de turno, el rey que está gobernando en los tiempos cuando Isaías está escribiendo en su profecía. Y dice en 2 de Crónicas 28:1 acerca de su personalidad: Acaz tenía 20 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Él no hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, como sí lo había hecho su antepasado David. Para empezar, allí la monografía de este personaje no es buena. Nos presenta a Acaz, que es hijo de Jotam y nieto de Usías. Ahora, en el capítulo 6 de Isaías, nosotros tenemos la narración de cuando Isaías, estando en el templo, mira la majestad de Dios en todo su esplendor. Pero la anotación es que fue en el año en que murió el rey Usías.
Este rey Usías, abuelo de Acaz, había sido un rey excelente. Durante más de 50 años había logrado que el reino se estableciera, se tranquilizara, progresara. Sin embargo, al final de su reinado, él empezó a ambicionar y quiso no solamente ser rey, sino sacerdote. Tomando un incensario, entró al lugar que le era prohibido, al lugar santo del templo, y entonces dice que fue herido con lepra. Aquí es interesante lo que los historiadores judíos insisten, en donde el famoso terremoto de los tiempos del rey Usías sucedió en ese momento. Dicen que estando dentro la ira de Dios, de pronto hace temblar todas las cosas, se abre el templo y él es herido directamente por Dios en la frente con la lepra, y fue conocido al final de sus días como el rey leproso. Este dato es importante, porque a partir de allí, lo que había llegado al pináculo de excelencia, este pueblo, ahora comienza a descender. Y llega el tiempo de Acaz. Acaz tiene problemas políticos internacionales y por eso necesita hacer reformas. Ahora, podríamos considerar en nuestros tiempos al rey Acaz como un progresista y modernista. Él está pensando, nuestros problemas es que nuestros abuelos y nuestros padres eran obsoletos, tenían una forma de gobernar al pueblo de manera inadecuada. Así que ante la amenaza de Asiria, él decidió aliarse. Él piensa, son nuevos tiempos, hay que mirar hacia el futuro. Y entonces le es enviado Isaías, que dice en capítulo 7, más tarde, el Señor le envió al rey Acaz el siguiente mensaje. Acaz, pídele al Señor tu Dios una señal de confirmación. Hazla tan difícil como quieras, tan alta como los cielos o tan profunda como el lugar de los muertos. Pero el rey se negó. No, dijo el rey, no pondré a prueba al Señor así. Ahora, esta respuesta nos puede confundir. Isaías, el profeta de Dios, es enviado con Acaz para que le diga, no te preocupes, no va a suceder estos problemas, pero al momento cuando se le da la oportunidad de que pida una señal, él dice, no voy a probar al Señor de esta manera. Y esto nos puede confundir como si fuera una aparente respuesta piadosa, pero en realidad lo que encerraba es que no quería aliarse con Dios, ya se había aliado con Asiria. No quiero ya nada que ver con el pasado. Basta con el rey de Israel. No nos ha funcionado. Él piensa, mira los problemas que tenemos. A veces se parece un poco a nosotros. Estoy harto del cristianismo. No me funciona. No me sale nada bien. Y este hombre piensa que pues entonces, si no puedes contra ellos, úneteles. Triste pensamiento de un rey. Pero entonces también sucede una reforma religiosa. No solo política. Él está pensando en una conflagración de grandes potencias y que tenga entonces él a favor toda la política exterior, sino también inicia una reforma religiosa. Y él lo que hace es abandonar al Dios de Israel. Ya lo vimos. Abandona al Dios de sus padres. Dice en Segundo de Reyes 16:10, luego el rey Acaz se dirigió a Damasco a encontrarse con Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Y mientras estaba allí, observó detenidamente el altar y le envió un modelo del altar al sacerdote Urías, junto con el diseño bien detallado. Dice después, versículo 14, luego el rey Acaz quitó el antiguo altar de bronce de su lugar al frente del templo del Señor, entre la entrada y el altar nuevo, y lo colocó en el lado norte del altar nuevo. Mire, él desafía todo, dice, bueno, no quiero la reunión, no quiero la alianza con Dios, yo me reúno con Tiglat-Pileser y empieza a copiar el programa, el estilo de lo que mira allí en Asiria. Manda entonces los planos de ese nuevo altar, que por supuesto era un altar pagano, y lo manda a poner en el lugar en donde estaba, allí en Jerusalén, ese altar dedicado al Señor. Lo quita. Él está dispuesto a romper con todo. Él no va a perdonar nada de lo que anteriormente había sido dispuesto, para finalmente cerrar el templo. Mire lo que dice en Segundo de Crónicas 28. El rey tomó varios objetos del templo de Dios y los hizo pedazos.
Cerró las puertas del templo del Señor para que allí nadie pudiera adorar y levantó altares a dioses paganos en cada esquina de Jerusalén. Mire, no conforme con esto, dice el versículo 23, ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que lo habían vencido, porque dijo, puesto que estos dioses ayudaron a los reyes de Aram, me ayudarán a mí también si les ofrezco sacrificios. Pero en lugar de ayudarlo, lo llevaron a la ruina, a él y a todo Judá. Y efectivamente la historia no relata que Asiria no cumplió con su pacto, sino que terminó atacando a Judá. No se puede confiar en personas así. Así que Acaz toma malas decisiones políticas y religiosas. Pero no solo eso, sino que además, desafortunadamente, hace algo más en donde pone en peligro la genealogía del Mesías, la dinastía davídica. Dice en 2 de Reyes 16:3, ponga atención en esto. En cambio, siguió el ejemplo de los reyes de Israel y hasta sacrificó a su propio hijo en el fuego. Ese es el heredero. De esta manera, siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Mire hasta qué punto llegó. Se quiere deshacer de todo e incluso en su adoración a uno de estos ídolos ofrece a su propio hijo, al heredero, al de la línea del linaje del Mesías, y con esto quiere destruirlo. El plan diabólico está funcionando en ese momento. Y no solo eso, sino que también, junto con el ataque de sus enemigos, como dice en Isaías 7:6, también estaba peligrando incluso él mismo, cuando dijeron ellos, atacaremos a Judá y lo conquistaremos y pertenecerá a nosotros y después pondremos en el trono de Judá al hijo de Tabel. Vamos a acabar con todo. Vamos a destruir la promesa. Vamos a destruir la esperanza de ese pueblo de Israel. Y esto provoca la respuesta de Dios. Primero en el capítulo 7, versículo 7, le mandan a decir, esta invasión nunca sucederá. Nunca se llevará a cabo. No voy a permitir que mi pueblo sea destruido. Yo tengo un plan, dice el Señor, y lo voy a cumplir. Pero más importante es que en ese momento Dios manda una profecía para demostrarles que Dios cumpliría sus planes sobrenaturalmente. Y dice en Isaías 7:14, muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. A pesar de que Acaz pone en peligro la sucesión, a pesar de que los enemigos ponen en peligro a Jerusalén, a pesar de que le está acabando con sus reformas políticas y religiosas, con todo lo que había sembrado para que llegara el Mesías, se le manda a decir, pues Dios lo va a cumplir. Y no lo va a hacer por medio de ti, ni de tus hijos. Va a ser por medio de una virgen, en un cumplimiento sobrenatural. Y será llamado Emmanuel, porque es Dios con nosotros. ¿Qué tan oscura puede ser la historia de ese pueblo para que Dios haga esta promesa? Justo cuando están matando a sus propios hijos, Dios dice, pues yo enviaré a mi hijo y mi hijo pondrá remedio a toda esta historia. Esa es una promesa de restauración. Eso es una promesa de fe. Es una promesa de bendiciones. Así que con esto, todo este contexto, encontramos Isaías 9:6. Ya lo empieza a describir. ¿Quién es él? Y se dan 4 formas. Consejo maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Por supuesto que me voy a referir al primero de estos temas, consejero maravilloso. Tal vez en sus Biblias se encuentre admirable consejero. Y déjeme decirle que aunque Reina Valera insiste en dividir admirable y consejero, todos los estudiosos insisten que en el original se alcanza a ver que todos fueron en pares. Es decir, consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Son 4 retratos de Cristo que nos va a presentar el profeta Isaías. Pero aquí lo que es interesante
Es lo que dice ese pasaje. Nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. Literalmente en el hebreo diría algo como esto. Porque el engendrado de Dios nos es dado y la obra de Dios nos es dada. Déjeme llamar su atención a esa palabra engendrado. Engendrado fue justamente lo que discutieron en el 325, en ese concilio de Nicea, en donde ellos propusieron en el credo niceno engendrado y no creado. Hablaban de Cristo, engendrado y no creado, porque aunque tiene cuerpo humano, la realidad es que es plenamente Dios. Así entonces ellos lo llegaron a entender. Y esto nos enseña algo muy importante. Los títulos que estamos mirando, Consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno y Príncipe de paz, no son aplicables a ningún rey humano. No puede ser aplicado a Acaz, ni a su hijo Ezequías, un rey bueno. No puede ser aplicado ni siquiera al mismo David o a Salomón. Porque este personaje que se está describiendo en ese momento tiene una cualidad importante. Es Dios. Es un ser engendrado de Dios y que viene en él la obra de Dios. Ahora, regresando al tiempo oscuro cuando se da esta profecía, en el capítulo 8, versículos 21 y 22, nos describe la actitud de la gente. Vamos a ver ahora a la gente. Ya vimos acá, ya vimos a Siria, pero la gente, ¿qué es lo que está pensando? Y dice el versículo 21, irán de un lugar a otro, fatigados y hambrientos, y porque tienen hambre se pondrán furiosos y maldecirán a su rey y a su Dios. Levantarán la mirada al cielo, luego la bajarán a la tierra, pero donde quiera que miren habrá problemas, angustia y una oscura desesperación. Serán lanzados a las tinieblas de afuera. Mire el reflejo literario, porque cuando nosotros estamos mirando esta escena terrible de desconsuelo, de desesperanza, se parece tanto a los tiempos de Herodes, cuando el Señor Jesucristo nació. Sí, tenían gran progreso, fue un hombre que se alió, igual que acá, con Roma, y fue un aparente progreso de la civilización social, político, pero sin embargo la gente estaba llena de miedo. Estaba llena de desesperanza, no tenía fe. Se parece tanto a lo que se está describiendo en Isaías en los tiempos de Acaz. Ellos están aparentemente abandonados. Y allí es donde ellos piensan, ¿quién nos podrá ayudar? ¿Quién nos podrá dar un buen consejo? Y el versículo 19 es muy determinante. Dice, tal vez alguien les diga, preguntemos a los medios y a los que consultan los espíritus de los muertos, con susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer. Pero ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? Mire, lo que estamos mirando aquí en este cuadro es que ¿cómo es posible que la gente en ese momento está tan llena de desolación que incluso piensan en una barbaridad? Vamos a pedirle consejo a los muertos. Mira hasta dónde está llegando. Mira hasta dónde están padeciendo. Su alma, su corazón está destruido. Su fe no existe. Y entonces solamente piensan en la manera en poder solucionarlo. Y allí surge una promesa maravillosa. Capítulo 9, versículo 1. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. Ya no está hablando de los tiempos de acá, se está hablando de los tiempos del Señor Jesucristo. Y en los tiempos del Señor Jesucristo empieza a brillar la luz en una zona considerada geográficamente como oscura por algunas situaciones especiales del lugar. Y allí comienza el ministerio bendito del Señor Jesucristo, que empieza a tocar a la gente, a sanar a los enfermos, a dar esperanza, a levantar a una nación que había perdido todo desde los tiempos de Acaz,
porque esa era la promesa. No durará para siempre tu majestad. La luz de Jesucristo brillaría en ese lugar de Galilea. Aquí aprendemos esta lección maravillosa. Las promesas de Dios más claras siempre se dan en tiempos muy oscuros. Justo cuando nosotros estamos padeciendo, es cuando Dios nos habla. Cuando Dios nos llena de esperanza. Pongamos atención. Es su tiempo. Y el mensaje es, el libertador vendría como un niño. No como un poderoso guerrero, vendría como un niño. Y desde allí comienza a mencionarse el asunto de la encarnación. Es cierto, este rey bendito, este consejero maravilloso, viene del cielo, pero se encarna y vive con nosotros. Así lo describe Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de amor y de bondad. Venía a esta tierra para llenar el vacío que existía en medio de un gobierno nefasto como el de Acaz o el de Herodes. Aquí la pregunta es, ¿y quién es ese consejero maravilloso? ¿Quién es ese admirable consejero? Y bueno, yo lo que propongo entonces es que hagamos el ejercicio de la analogía fidei. Los que están en el curso saben de qué se trata. La analogía fidei es dejar que la Biblia responda por sí misma, que nos diga exactamente a qué se refiere. Y el término maravilloso o admirable es intercambiable, así que lo digo para que entonces no nos cause ningún conflicto. Y me voy a referir al libro de Jueces capítulo 3. Una historia literariamente repetitiva junto con la del Señor Jesús. Porque en los tiempos más oscuros, en donde los jueces, el tiempo de los jueces, estaban viviendo allí en la tierra prometida, sin embargo, siempre tenían un pueblo que los subyugaba, que los lastimaba, y en este caso estaban los filisteos. Los filisteos que obligan al pueblo a clamar a Dios para que mandara ayuda, y Dios efectivamente manda al ángel del Señor que se presenta a una mujer sencilla para anunciarle: tu hijo será especial, se levantará como juez, rescatará a mi pueblo y será nazareo. Su nombre, Sansón, el pequeño sol. Sansón. Este personaje se presenta delante de la mujer, este ángel del Señor, igual como sucedió con María, estando ella sola. Y cuando va y le cuenta a su esposo: tuve esta revelación, me dieron este mensaje, el esposo, que se llama Manoa, le dice: oh Señor, permite que regrese ese hombre y nos diga qué es lo que debemos hacer. Yo creo que estaba escéptico, igual como José en su momento. Y entonces Dios les concede, viene el ángel del Señor, y estando en esta entrevista sucede lo siguiente. Pregunta su nombre y el ángel dice: ¿para qué preguntas mi nombre? Es demasiado maravilloso para que tú lo comprendas. Mi nombre es admirable. De eso está hablando Isaías. Admirable consejero. Maravilloso consejero. Mi nombre no lo puedes comprender porque yo mismo, dice el ángel, soy Dios, no es cualquier ángel. Es el ángel del Señor. Es Cristo preencarnado, Cristo presentado con anterioridad. Y allí encontramos entonces esta presentación con Manuel. Ahora, el hebreo nos presenta una situación muy especial. La palabra pele, que significa maravilloso, admirable, no es simplemente algo en donde nos podamos asombrar de su presencia, sino que sobre todo tiene una connotación de milagro. Una connotación de milagro, es decir, el nacimiento de Sansón con poderes de realización. Esto es lo mismo que va a suceder en su momento con María. María dice: pues es que no he conocido varón, no he tenido ninguna relación, ¿cómo voy a ser mamá? Pero el término pele, maravilloso, habla entonces de la posibilidad
de realización. Ahora, regresamos nuevamente a Acaz. Acaz hizo todo lo posible por echarlo a perder. Todo lo rompió, todo lo cerró. Uno podría decir, ya se perdió, ya no hay remedio. Pero surge el maravilloso, el admirable Pele, que nos habla de que sí se puede realizar. Ahora, ¿cuál es su identidad? ¿Quién es este que dijo, mi nombre es maravilloso? Dice, siguiendo la historia, versículos 19 al 20, después Manoah tomó un cabrito y una ofrenda de grano y ofreció todo sobre una piedra como sacrificio al Señor. Y mientras Manoah y su esposa observaban, el Señor hizo algo asombroso. Cuando las llamas del altar se elevaron hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en medio del fuego. Al verlo, Manoah y su esposa se postraron rostro en tierra. Miren, allí se dan cuenta, no están hablando con cualquier hijo de vecina. Están hablando con Dios mismo y se dan cuenta, inmediatamente bajan sus rostros de temor. Pero aquí lo que es importante es esta analogía del fuego. El fuego empieza a arder y en medio del fuego sube en esta flama el ángel del Señor. Y nos deja mirar la analogía de Jesucristo en medio del fuego del sufrimiento, subiendo a la presencia de Dios y arrebatando a la muerte de su poder. Ellos están mirando lo que nuestros ojos después miraron con respecto a la salvación de todas las naciones. El admirable Señor rescataría finalmente a su pueblo. Dice un poco más adelante, versículo 22, y le dijo a su esposa, seguramente moriremos porque hemos visto a Dios. Y miren, me encanta, que los hombres casi siempre empezamos a preocuparnos. ¿Ahora qué vamos a hacer? Ahora sí nos metimos en un problema. Gracias a Dios por las esposas que nos dicen, tranquilo, tranquilo. Dice la historia, pero su esposa dijo, si el Señor hubiera querido matarnos, no habría aceptado nuestra ofrenda quemada ni nuestra ofrenda de grano. No se nos hubiera parecido, ni habría dicho algo tan maravilloso, Pele, ni hecho estos milagros. Es cierto, es Dios, pero Dios nos miró con misericordia, no nos va a destruir. Ah, bendita mujer. Entendió el mensaje. Dios personalmente se encargó de sus problemas. Ahora, esta aparición no fue la única, porque en Génesis capítulo 32 también encontramos en la historia de Jacob, en la experiencia de Jacob, algo semejante. Recordando la historia, Jacob viene de regreso a su patria después de haber estado más de 20 años con su suegro que lo estafó. Y viene teniendo, sin embargo, el encuentro con Esaú, el hermano que había defraudado, que había engañado. Y en medio de ese temor, se dice que en una noche, quién sabe cómo o quién sabe por qué, empezó a luchar contra alguien. Empezó a pelear, a forcejear contra ese personaje, hasta que finalmente el personaje, quien es el ángel del Señor, le tocó el muslo y lo dejó en paz. Él se da cuenta de quién es y le pregunta, ¿cómo te llamas? Vea lo que dice Génesis 32, 29. ¿Por qué quieres saber mi nombre? Entonces bendijo a Jacob. Mire, si pudiéramos parafrasear lo que le respondió, diría, ¿no sabes quién soy yo? Por eso se llamó Israel, el que lucha con Dios. ¿No sabes quién soy yo? Yo soy el mismo Dios de Betel. Yo soy el Dios de tus padres, el terror de Isaac. Yo soy Él y tú te atreviste a luchar conmigo. ¿Por qué preguntas mi nombre? Podríamos deducir, mi nombre es admirable. Yo soy Dios. ¿Se da cuenta Jacob? Dice en el versículo 30. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios. Porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo
conservo la vida. El nombre era admirable, consejero maravilloso. De él está hablando Isaías. Isaías está diciendo que el que vendrá a poner remedio a todos los problemas de Israel y del mundo sería Dios mismo. No enviaría un ángel, no enviaría un emisario, ni a un profeta, ni a un pastor. Vendría él personalmente, enfrentaría el problema, lo solucionaría y nos rescataría para su honra y su gloria. Ese es el mensaje de la Navidad. Ese es el mensaje que estamos olvidando. El maravilloso consejero, el admirable consejero, se presentó hasta nosotros. Mire qué razón tiene entonces el escritor de Proverbios cuando está lanzando este pensamiento y dice: ¿quién sino Dios sube a los cielos y desciende de ellos? ¿Quién retiene el viento en sus puños? ¿Quién envuelve los océanos en su manto? ¿Quién ha creado el mundo entero? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo? Dime si lo sabes. Nosotros no podemos con tal información. No podemos con tal grandeza. No cabe en nuestra mente. Y nos atrevemos a preguntar: ¿cómo te llamas, Dios? Mi nombre es admirable. Mi nombre es el consejero maravilloso. Lo mismo que en el último libro, en Apocalipsis, el escritor describió y dijo: sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía, excepto él mismo. El primer mensaje de Isaías es: Dios personalmente vendrá y pondrá remedio. Dios personalmente vendrá y cambiará las cosas. Y nos preguntamos: ¿y quién es maravilloso y admirable sino solamente Cristo? No hay nadie más admirable que Jesucristo. No existe otro personaje sobre el cual su nombre sean las personas salvas. No existe otro nombre. Solamente por medio de Cristo hay salvación, hay esperanza, hay transformación. Mire, qué terrible. Acaz pensó que por medio de sus actos estaba solucionando los problemas, pero no se dio cuenta. Necesitaba al consejero maravilloso. Necesitaba al Cristo, al Dios que había despreciado cuando le ofreció una señal. Necesitamos desesperadamente de Él, porque Él, este Dios, cumple sus propósitos eternos por medio del maravilloso Jesucristo, el admirable Dios con nosotros. Él no necesita de intermediarios, no necesita de eventos ni de gobiernos, no necesita que el dólar esté más o menos caro, no necesita que la economía esté funcionando, no necesita que nuestro trabajo esté fluctuando y dándonos riqueza. Él cumple sus propósitos porque es suficientemente admirable y maravilloso. ¿En dónde está tu esperanza? En esta Navidad, en este tiempo de reflexión, ¿en dónde está mi esperanza? ¿En dónde está mi fe? No vaya a ser que me encuentre en medio de la confianza de mí mismo, de mis torpes decisiones. Gracias a Dios que frustra nuestros planes. ¿No le parece? Nosotros que tenemos una lista tan tremenda de planes y de ideas maravillosas para nosotros. Y Dios dice: sabes que yo tengo mejores planes, no te voy a dar nada de eso. Gloria a su nombre. Si no fuera por eso. Déjeme concluir entonces, haciendo un breve resumen. Isaías prometió, según su profecía, no solo la continuidad genealógica del Mesías, sino la visita de Dios personalmente. No sé si él lo entendía, no sé, pero nosotros lo entendimos después.
Los discípulos se dieron cuenta que era Dios personalmente. En segundo lugar, Acaz no estableció verdaderas soluciones, porque solo el Mesías podría lograrlo. Rescatar a un pueblo, solamente Dios, por medio de su bendito nuevo pacto, lo realizaría. Así que el trono que en ese momento Acaz indignamente está ocupando, al final sería ocupado por el consejero maravilloso, el verdadero rey de gloria. Acabarían esos tiempos oscuros en donde un rey humano, déspota, desquiciado o perdido, estaría echando a perder todo, cuando por fin el Rey de Reyes y Señor de Señores ocupará su lugar y transformará todas las cosas. Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías está señalando la llegada del Dios encarnado en lugar del traidor Acaz y todos esos reyes terribles. Terminaría esa política exterior. Terminaría ese tiempo tan terrible de destrucción. O también los planes del usurpador asirio. Isaías les dijo personalmente a la familia de Acaz: escuchen ustedes. Escuchen bien, ustedes de la familia real de David. ¿Acaso no les basta con agotar la paciencia humana? También tienen que agotar la paciencia de mi Dios. Dios estaba harto de esa gente. Y esto solamente provocaría que llegara el bendito Salvador a poner remedio verdadero a todas las cosas. Acaz puso en peligro todo. Igual como cuando nosotros tomamos decisiones. Todo lo echamos a perder. Somos el rey Midas a la inversa. Lo que tocamos no lo convertimos en oro. Lo echamos a perder. Pero obligó la respuesta de Dios. Por eso el escritor Pablo dijo: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Casi podría estar diciéndonos: mira, vas a echar a perder, corre, ven, échalo a perder. Dios se encargará de restaurar. Dios se encargará de levantar para que Él sea glorificado. Así que el futuro del pueblo de Dios siempre dependió del consejero maravilloso. Maravilloso consejero. Admirable consejero. Es un contraste tremendo con la torpeza política y religiosa de Acaz. Es un contraste tremendo con nuestra torpeza y nuestro pecado. Padre, te pedimos entonces que tomes el control de todas las cosas. Este mundo sigue necesitándote. Nuestras vidas siguen necesitando de ti, Señor. Dependemos de ti. Si tú no haces las cosas, no tendremos esperanza, ni fe, ni nada bueno que esperar. Te pedimos entonces que en este tiempo de reflexión, cuando estamos mirando nuevamente a Cristo en la forma que lo presenta Isaías, nos llenemos de confianza, sabiendo que tú tienes todo bajo control. Que tu nombre sea glorificado en todas formas. Te bendecimos por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.